Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, autor dramático que, aunque nacido en México, es considerado una de las figuras más destacadas del teatro español de los siglos de oro. Sufrió de las burlas de sus contemporáneos por ser indiano y por un defecto físico. Nació en Taxco, perteneciente al actual estado de Guerrero, México. Se cree que en 1580 y falleció el 4 de agosto de 1639. La mayoría de sus obras se caracterizaron por tener un personaje con cualidades excedidas y diferentes a los otros, ya que para él las virtudes del ser humano eran echadas a un lado dentro de un mundo hipócrita y mentiroso. La verdad sospechosa, con rasgos del arte barroco por su expresividad y contrastes. Las paredes oyen, que es una de las obras más reconocidas en el teatro clásico español. Los favores del mundo, se narra una historia de género de la comedia de enredos. Mariano Azuela González, narrador mexicano, nació en Lagos de Moreno, Jalisco el 1 de enero de 1873 y murió en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1952. Fue uno de los creadores de la novela de la Revolución Mexicana e incursionó en el cuento, el ensayo crítico, la biografía y el teatro. Creó un estilo realista para retratar a la sociedad mexicana del final del Porfiriato, de la Revolución y de la posrevolución. Obras de corte naturalista o de influencia modernista. Sus principales textos dan cuenta del ser humano y sus circunstancias. Escribió Los de Abajo, novela del primer momento de la Revolución. En ella predominan el caos, la cólera y el afán de venganza. María Luisa, su primera novela, la publicó cuando era estudiante. Y por último, Las tribulaciones de una familia decente. Sin abandonar al ejército de su profesión, siguió escribiendo novelas. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1949. Rafael Landívar Caballero nació el 27 de octubre de 1731 en Guatemala y falleció el 27 de septiembre de 1793 en Bolonia. Fue un sacerdote guatemalteco que perteneció a la Orden de la Compañía de Jesús y que también se destacó como escritor y poeta. Sus primeros estudios los realizó en casa, luego con los jesuitas y finalmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Género descriptivo en sus poemas. Contempló y describió la naturaleza americana. Se resalta la noción de identidad en el plano discursivo. Rusticatio Mexicana, poema basado en la naturaleza del territorio mexicano durante la conquista española, escrita en latín. También es el creador de 2 odas, una en latín y otra en español, así como de un epistolario que se mantiene inédito. Francisco Javier Clavijero nació en el puerto de Veracruz el 9 de septiembre de 1731. Realizó estudios de teología, filosofía, letras y lenguas en diversos colegios. Falleció el 2 de abril de 1787 en Bolonia, Italia. Las obras de Clavijero tuvieron rasgos de su personalidad, es decir, fue innovador y moderno para la época en la que se desarrolló. También usó un lenguaje claro y osado. Organizó obras hablando sobre el pueblo indígena y el pueblo prehispánico. Historia antigua de México e Historia de California, escritas en castellano aunque editadas en italiano con los respectivos títulos.